Para Brasil, la mamá de Jacqueline. Levanta la mano, hermana, para que después le puedan saludar. Yo estuve 2 meses aquí. También vemos que ha regresado de vacaciones Mateo de Brasil y bueno, otros hermanos. Es un gusto verlos de nuevo. Somos una iglesia muy viajera, ¿eh? Viajamos mucho. También tenemos hermanos en entrenamiento en Córdoba. Está nuestra hermana Titi Vitulo. Y ahora viene mañana, si Dios lo permite, y mañana empiezan un entrenamiento Eric y Tania sobre un curso que se llama Perspectiva, que es muy interesante. Así que roguemos al Señor que sea de mucha bendición luego para nosotros. El año pasado tuvimos la conferencia misionera de nuestra iglesia, que fue un fin de semana dedicado a reflexionar sobre la misión de la iglesia. Y teníamos como lema un texto bíblico de Juan 15, que allí lo verán en otra versión, no en la Reina Valera, pero que transmite el mismo mensaje. Cuando Jesús convoca en el sermón íntimo, en el sermón del aposento alto, Juan 13 hasta el 17, cuando él dice: yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Ahora quiero decirles que ya vamos a la lectura bíblica, esto es la introducción. A través de la historia, los seres humanos queremos ser más inteligentes que Dios. No sé si alguna vez intentaste hacer algo de otra manera a la que Dios lo dijo. Yo sí he intentado un pilón de veces. Y como sabrán, no da resultado. Y una de las cosas que ha hecho el hombre frente al desafío de Dios, porque Dios nos ha enviado a extender su reino, y muchas veces hemos, en aras de la extensión, sacrificar la profundidad de la tarea que Dios nos encomendó. Y con respecto a la misión de llegar hasta el último corazón en necesidad, él llama en la Biblia evangelizar, compartir nuestra fe. Pero el elemento que permite profundizar y consolidar las vidas es el discipulado bíblico. Pero a través de la historia también los seres humanos hemos interpretado que discipulado es esto, es aquello, es lo otro, y muchas veces nos hemos desencajado de la receta bíblica. Por eso hablamos del ADN, que el ADN, todo organismo viviente, tiene esta abreviatura de este ácido especial que transmite las características hereditarias en los seres que van siendo procreados. Me refiero a seres no solamente del mundo humano, sino también del mundo animal y vegetal también. Sigue la misma característica. Las semillas llevan allí los genes de la futura planta que es. Pero resulta que en la transmisión de este trabajo que es ordenado por Dios, el Señor dijo: id y haced discípulos. Parece que hubo en el ADN de transmisión alguna pequeña o gran interferencia, porque muchas veces el discipulado que los creyentes que hacemos en el siglo XXI, en aras de hacer mayor el alcance del Evangelio, sacrificando la profundidad del trabajo, hemos terminado haciendo una pálida reproducción de lo que Dios nos encomendó. Y dijimos, vamos a ver la pantalla que sigue, hasta ahora hemos visto 3 características que tenían las escuelas rabínicas, que eran escuelas de enseñanza bíblica, y la escuela de Jesús. Y bueno, ahí tenemos, antes de leer eso, vamos a leer el texto bíblico. En el libro de Mateo, capítulo 9, el Señor nos da un pantallazo. El Señor está conmovido por la desorientación que tenía la gente de aquel tiempo. Pero Mateo, que es el escritor bíblico, que es también discípulo de Jesús, que posiblemente participó seguramente de este momento, describe cómo estaba cargado el corazón de Jesús por las personas en necesidad. Pero al leer esto nos vamos a dar cuenta cómo se vivía en ese tiempo la transmisión del mensaje cristiano. Bueno, el mensaje de Dios es cristiano a partir de Jesús y su entrega en la cruz. Dice así, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades. Fíjense el adverbio de cantidad, todas, no algunas. Todas las ciudades y aldeas, o sea, no dejó rincón donde ir, ni siquiera hacía. Enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, donde había, era una sucursal del templo hebreo, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora fíjense el 36.
cómo es que Jesús fue tocado en su corazón al ver toda esa gente a la cual él iba a atender para todo tipo de necesidad. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo estaban? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La pregunta que cabe aquí, entonces, ¿qué función cumplían aquellos que se preparaban tanto en tantas cosas de lo que representaba la revelación del Antiguo Testamento? Porque era en realidad un conocimiento que acumulaban algunas personas y dejaban en la orfandad, y digo literal, orfandad, a la gran mayoría del pueblo. Entonces cuando vino Jesús, por supuesto que a veces la multitud se excedió en esperar de Jesús cosas que él no estaba dispuesto a dar. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? La gente dijo, esto va a ser constantemente, dejemos los trabajos, alguno habrá pensado, algún iluminado, total Jesús me va a resolver los problemas. Y Jesús dijo, mi ministerio, mi misión tiene carácter espiritual, y entonces convocó a que le siguieran desde el punto de vista espiritual. Y dice que cuando la gente vio ese desafío que era mayúsculo, dijeron, esto no es para nosotros. Muy bien. Entonces ahí vemos entonces, bajo la mirada de Jesús, cómo eran estos líderes religiosos de antigüedad, que realmente podrían entrenarse, capacitarse, podrían hablar todo el día de cuestiones de la fe, pero de ninguna manera tocaban vidas ajenas, excepto algunas personas en especial, y a las cuales no sé si le hacían tan bien como ellos pensaban. Primera cosa en que diferían las escuelas rabínicas en la época de Jesús, ellos tenían discípulos que se adherían a ellos, se inscribían en esa escuela. Pero Jesús, cuando inicia su trabajo, eso lo vimos en el primer domingo de febrero, nos dice, y lo vimos leyendo la Biblia, que Jesús luego de estar en una noche completa de oración, y había una multitud cerca de él, que fue seleccionando a las personas. Así que en el liderazgo cristiano, en el trabajo cristiano, el líder elige a sus discípulos. Ahí da la gran contraste. Segundo contraste, los rabinos daban una formación intelectual. O sea que se dedicaban a los, no sé, ¿cuánto hay? 5, 7, 8, se depende si hay mucho pelo o poco pelo, que tenemos aquí. Solamente implicaba un trabajo en el área intelectual. Por supuesto, Jesús no fue ajeno a la preparación intelectual, pero Jesús tenía una visión integral de la persona. Los apóstoles van a decir más adelante, algo que todavía muchos en el mundo no lo saben, que el hombre es cuerpo, es alma y espíritu. El que creó la palabra individuo se equivocó, porque es 2 en 1, y somos 3 en 1. Individuo. Muy bien, así que Jesús daba formación completa, así que en el primer caso diferían en la selección. En el segundo caso diferían en la formación. Y en el tercer caso diferían en la relación. ¿Por qué? Porque la relación que tenían con el rabino, la gente en el mundo antiguo, era una relación como un maestro y un alumno de una escuela, posiblemente de carácter terciario, universitario. En cambio Jesús, la relación que él tenía no era de cabeza a cabeza con la gente, sino de corazón a corazón. Y vamos a la siguiente placa, ya vamos a ver los otros puntos. Y esto es una cosa que quedó inconclusa el domingo pasado, porque muchas veces una de las partes de nuestra confusión es pensar que el discipulado bíblico es el estudio bíblico y confundimos la preparación a mucha gente en la instrucción bíblica con la tarea artesanal que es la preparación de discípulos. Y el lugar donde lo tenemos que buscar para ver cuál es la diferencia entre uno y otro es la Biblia. No es lo que yo diga. Por más que esté creyendo que mis ideas son muy buenas, deben ser cotejadas con la Biblia, con lo que Dios reveló. Por eso, de alguna manera, cada vez que la iglesia de Cristo descubre verdades olvidadas o practicadas de manera diferente a la que el Señor dijo que se hicieran, la actitud que debemos tener es de arrepentimiento. Yo creo que permanentemente debemos chequear nuestras vidas, porque el peligro de desviarnos está siempre presente. Primera cosa, el foco, no quiere decir que ambas cosas son necesarias, no estoy contraponiendo una contra otra, sino que ambas cosas son necesarias, pero ambas deben practicarse. La formación bíblica, que puede ser en un estudio bíblico, que ahora empieza en marzo, que tenemos muy buenos maestros en la iglesia, el foco en la Biblia. Pero el discipulado es el foco en la vida cristiana. Es una persona que, para hacerlo más práctico, aquellos que hace poco que están concurriendo a nuestra iglesia o a las reuniones de fe,
Es alguien que dedica un espacio semanal o quincenal para compartir con alguien que está comenzando a transitar la vida cristiana, y es una tarea de servicio, no de jerarquía. Ojo, ¿eh? Ojo, porque ahí también nos desviamos del criterio bíblico. Cuando alguien quiere compartir de todo lo que Dios le dio, para poder ayudar a la persona que se inicia en la fe, para que las disciplinas básicas de la vida cristiana sean instaladas con toda sanidad en su vida. ¿A qué me refiero? Vamos a un término más práctico todavía. Yo debo, si quiero ayudar a alguien, enseñarle a ese alguien, a ese hermano, a orar, a leer la Biblia. Y vieron que cuando comencé a leer la Biblia me asusté, porque me interesó mucho el libro de Génesis y comencé a leer el principio de unas historias muy atractivas. Y después cuando empezó con los libros que siguieron, se me complicó. Pero tenía miedo de consultar a alguien. ¿Qué iban a decir? Y no debemos tener ningún miedo, porque precisamente estos pequeños grupos de entrenamiento en el desarrollo de la fe son muy necesarios. Así que el foco en la vida cristiana es esta verdad bíblica. Yo me convierto a Cristo y soy mentiroso. Debo ser ayudado, porque no solamente debo luchar con la mentira, sino que debo luchar con el hábito de la mentira. Y alguien que está al lado mío, sin que me condene cada vez que descubre que yo estoy haciendo una mentira, yo tengo muchos pecados, pero ese creo que muy poco. Pero tengo un pilón de cosas. Y entonces alguien que está cerca mío, no con un espíritu de censura, sino de ayuda y de amor cristiano, focaliza en mi vida cristiana para que yo pueda hacer esos pasos necesarios para avanzar. La formación bíblica hace hincapié en el conocimiento de la Biblia y el discipulado hace hincapié en la práctica de los principios bíblicos, para que yo pueda instalar en forma permanente y fehaciente estas disciplinas que son tan saludables para crecer como cristiano. Es el ABC. Imagínate que vos tenés tu hijo que va a empezar ahora en marzo, vamos a hacer un ejemplo imaginario, el primer grado de la primaria. Vos lo llevás, a lo mejor ya hizo el preescolar, ya egresó, y la directora del colegio lo pone a tu hijo en el patio y le dice, niño, anda a cualquier aula y escuchá lo que te guste. ¿Qué dirían de la calidad de enseñanza esa directora? Que es pésima. ¿Por qué? Porque el conocimiento en la pedagogía es gradual. De cero conocimiento a un conocimiento. Sobre la base del conocimiento 1 voy avanzando hacia el que sigue. Y ustedes saben que en el grado de desarrollo de la fe, en muchas cosas es parecido. Necesitamos, no se trata de un conocimiento intelectual, de un conocimiento vivencial. Es como cuando conoces a una persona. A veces te asustás. Y otras veces cuando ves personas, te agrada estar con ella porque cada vez descubrís facetas más cautivantes de la persona, su profundidad, sus agudos comentarios sobre la vida. Y de alguna manera, el conocimiento de Dios es infinito. Jamás lo vamos a agotar. Jamás. Pero debemos cada día procurar conocerlo más. El desarrollo de la reflexión y la interpretación bíblica es necesaria, pero hay un desarrollo en la obediencia a la palabra. Este otro punto también es importante, el desarrollo del carácter. Debemos preguntarnos, ¿qué tengo en mi carácter? ¿Más los truenos y los rayos del monte Sinaí, donde bajó la ley de Dios? ¿O tengo en mi carácter la semblanza, la reproducción del amor compasivo del Calvario? Porque entre ambos extremos hay una gama inmensa. Qué triste ver cuando un cristiano tiene mal carácter. Por supuesto, si venimos de recién conocer a Cristo, tenemos que hacer mucho pulimiento en nuestras vidas. Y el Señor, y hasta que muramos, vamos a estar haciendo esos constantes pulimientos que el Espíritu hace. Pero debemos estar en un franco desarrollo, no en un estado de estancamiento. Y a veces pensamos que ya esto ya está, y bueno, llegué donde llegué, y los demás que me aguanten como sea. Y no me doy cuenta que esa manera de razonar impide que otro esté cautivado con la fe que yo debo vivir. Es una fe plena, determinante, atractiva. No sé por qué a veces en otra época nuestras Biblias eran de color negro y veníamos a la iglesia de saco y corbata, eso se ha exprimido. Pero, y aún, aunque tengamos problemas, cuando yo vengo a la casa del Señor como vienen ustedes, traigo la adoración de mi casa, no es que empiezo acá, porque no se empieza acá, viene de casa.
Y nuestro rostro debe manifestar el gozo que tenemos en Cristo, aunque pasemos dificultades. Por supuesto, a veces venimos con cargas demasiado difíciles, pero no debe ser la norma un rostro adusto y serio, sino reflejemos la plenitud de la vida en Cristo. Grupos por edad o zona geográfica. El discipulado manifiesta red de relaciones. Estructuras, está muy bien, pero en el discipulado hay entrenamiento y demostración. Si yo quiero que alguien a quien estoy tratando de ayudar perdone a alguien que le hizo daño, debe ver que yo, como cristiano, tengo las cuentas saldadas con todas las personas que me vinculan, de mi familia, vecinos y alguien que también pudo hacerme daño a mí mismo. Así que, no solamente por lo que está la palabra revelada, sino por la palabra vivida. Y a veces cuando hay enseñanzas de que Dios nos da y salimos reprobados del examen de esa enseñanza, por lo menos en mi caso, Dios nos repite de nuevo la enseñanza para que aprobemos. Y el aprendizaje constante y el discipulado es un tutor, un mentor, un modelo. Todo eso, no hay un versículo bíblico, pero eso se refleja de lo que dicen las cartas que están formando parte del Nuevo Testamento. O sea, hemos citado recién un texto de Mateo. Allí vemos en el plano, en la vida de Jesús, cómo instrumentaba al discipulado. Aunque realmente en el capítulo 10 es donde muestra, y quiero leer ahora, 10, dice que envía entonces a aquellos 12 que eran parte de su equipo para trabajar. Entonces vemos en los evangelios el plano donde el discipulado va tomando forma, donde Jesús transforma en la materia a estudiar, donde las personas van aprendiendo y que a veces van un paso para adelante y 3 para atrás. Sin embargo, siguen y su tarea está cumplida. Dice allí en Mateo 10, hablando del discipulado en la vida de Jesús, dice que los mandó, dice verso 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a otros lugares todavía no estaban preparados. Y yendo, dice, le dijo Jesús, ¿qué hay que hacer? Predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el área del espíritu, una necesidad del perdón de Dios. Pero después habla del área del cuerpo, porque dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Por eso la placa que sigue está este texto, de gracia recibisteis, dad de gracias. Es el cuarto punto ahora. La perspectiva de aquellos maestros humanos que estaban vigentes en la época de Jesús, y la Biblia algunos los da por nombre, Gamaliel, Nicodemo y muchos otros, tenían una perspectiva materialista. ¿En qué me refiero con esto? Por supuesto que la enseñanza pública en las sinagogas, donde ellos también enseñaban, allí no cobraban un centavo, pero cuando daban clases particulares, sí cobraban. Bueno, eso no estaría mal, pero lo que pasa es que era una perspectiva únicamente materialista. Pero Jesús tenía en su corazón cada hombre en su integralidad, cuerpo, alma y espíritu. Por eso la perspectiva del Señor era completa. Y San Pablo con el tiempo iba a describir cómo era este darse de Jesús hacia el hombre completo. Dice Pablo que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que por su pobreza fueseis enriquecidos. Hay un trasvasamiento. La riqueza del Señor fue dada para que pudiera rescatarnos de nuestra verdadera pobreza espiritual. Muchas veces el ministerio público de Jesús en la actualidad ha sido un poco tergiversado. Y para poder justificar las expectativas de carácter material se ha generado una teología que se llama teología de la prosperidad. Y entonces nos muestran que Jesús es una persona muy pudiente, que hacía esto y lo otro. Sin embargo, el texto bíblico, aún en el inicio de su trabajo ministerial, dice que cuando le preguntaron dónde estaba, dónde vivía, venid y ved, y ahí Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y el acto final, donde Él entrega su vida por nosotros, la única posesión material que tenía el Señor era una túnica que tenía única costura y que no podía repartirse. Así que aquellos soldados, que todavía estaban allí de moda, el juego no es una cosa moderna, disputaron a los dados la posesión material que quedó de Jesús, que era una túnica.
Así que la perspectiva de Jesús es diferente. Y pueden pensar en la historia de la iglesia, que la historia de la iglesia, del mundo cristiano, fue hecha, la mayor parte de la gente, de formación humilde. El apóstol Pedro, cuando estaba frente a un necesitado, era un hombre que estaba en la puerta de una iglesia, allí en el río de los Hechos, pidiendo auxilio, era un cojo. Y Pedro dice, no tengo plata, no, ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Y aquel día que aquel hombre fue sanado. Así que esta perspectiva estaba latente, no solamente en este grupo de liderazgo intelectual, sino en la gente. Vuelvo a repetir el ejemplo. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice el texto bíblico que la gente se acercó a Jesús, dice clarito, para apoderarse de él y hacerle rey. Juan 6:15. Sin embargo, la gente buscaba en él un Mesías de carácter político, ser libres de Roma. Los discípulos de Maús que venían de Jerusalén en dirección contraria a la resurrección, con las caras muy largas, pensando que todo se había terminado, ellos hablaban tristemente que el que había muerto era el que había de redimir a Israel. Ahora vamos a la quinta característica, o sea, estamos cotejando, comparando, y realmente es un contraste entre las escuelas del tiempo de Jesús que tenían el mismo texto que tenía Jesús. Jesús no habló de otras cosas más raras, aunque enseñó y edicionó la revelación. Sin embargo, aquellos tenían interpretación diferente. Diferían en algo muy importante, en el compromiso. Los rabinos exigían compromiso, pero era un compromiso muy exiguo, muy precario. En cambio Jesús, ¿qué demandaba? No demandaba compromiso, demandaba rendición. ¿Y de dónde podemos extraer esto? Vamos a buscar en la Biblia uno de los textos, Lucas 9:23, más desafiantes de todo el texto bíblico y de la vida de discipulado. Y es un texto que a veces se ha interpretado en algunas partes incorrectamente. Muy despacito. Ahora imaginen una multitud frente a Jesús. Todos con distintas expectativas. Uno que le sane el dedo, otro que le sane la rodilla, otro que posiblemente buscaba como mesías político. Y aquí Jesús puso claro contra oscuro. Y dice el texto bíblico que Jesús dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y ahora va a dar 3 desafíos al mismo tiempo para realmente seguir a Jesús. Dice, primera cosa, que una de las más difíciles que tenemos, porque va contra el punto más determinante que tenemos, que es nuestro pequeño Dios que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. ¿Qué pudo haber pedido Jesús? Niéguese a sí mismo. Uno dice, ¡oh, qué desafío! ¿Qué es negarse? No es abandonar algo que nos gusta, sino repudiar el derecho de poseerlo. Renunciar a los apetitos, a los derechos y a los objetivos. No por ser malos, porque algunos no son malos, sino porque están centrados en el yo. El yo es el gran problema que todos tenemos. ¿En qué consiste este negarse? Es rendirse a la soberanía propia, a la que todos nos queremos aferrar, y no negarnos, y aceptar la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas. Así que por eso el primer desafío es determinante. Quiero decirte que muchas veces este requisito del discipulado, que es para todos nosotros, es salteado. Entonces no nos negamos a nosotros mismos, no queremos que muchas de estas ventajas que tenemos sean reenfocadas. Entonces lo que está pretendiendo el Señor, la motivación, el porqué de esto, es que el Señor nos está desafiando a una nueva lealtad. No la lealtad a mis caprichos, ni a mis intenciones, ni a mis deseos, ni a mis planes, sino que una nueva lealtad a Él solo. Porque Él solamente tiene derecho de pedir esta, de negarnos. La segunda cosa es, creo que está en la otra pantalla, es tomar la cruz. Durante mucho tiempo yo he escuchado, tengo varios años, en la familia, en cristianos y no cristianos, y ustedes también escucharon esta expresión: ¿qué cruz que carga esa señora o ese hombre? ¿Por qué? Bueno, esa señora porque tiene el esposo postrado hace 10 años. Ese hombre hace 5 años que no tiene trabajo. ¿Qué cruz? Eso no es la cruz de Jesús. Esos son trabas, problemas, dificultades
que no quitemos la seriedad que tienen. Pero el tomar la cruz es mucho más amplio. Abarca de amar al enemigo a la manera de Jesús, porque a veces nosotros adaptamos también. Ah, no lo tengo más en cuenta, fulano me falló, listo, se terminó. No, no. Mateo 5 dice que hay que amar al enemigo, primera cosa. El amor es activo. Segundo, bendecirlo. Bendecirlo es no solamente con la palabra buena, sino con acciones. Porque el tercer caso dice hacerle bien. Y cuarta cosa, orar por él. Ah, bueno, pero tomar la cruz entonces es serio. Y sí, es serio. También incluye ayudar al necesitado. O sea, salir de mi propia burbuja, de mi propio microclima. Ah, esto cuesta mucho, y seguro. El cristianismo en su verdad esencial es radical en sus conceptos y en sus desafíos. Jesús no se volvió cuando el joven rico dijo, tengo esto, tengo acciones allá, tengo euros, tengo dólares, tengo esto. Seguir a Jesús implicaría cambios en mi vida. Él estaba luchando con su propio Dios, el Dios que Jesús tenía un nombre especial, lo dio en el Evangelio de Mateo, Mamón. Es el Dios de las riquezas. Así que tomar la cruz es a veces ser amigo del solitario, testificar de Jesús en situaciones incómodas, sufrir dificultades por proclamar que soy cristiano y sobre todo obediencia voluntaria, no obediencia interesada. Por eso obedecemos, ¿cuál es el premio? Y a veces hemos sido educados, a veces equivocadamente le decimos a nuestros hijos, hace esto para recibir tal cosa. Y en tercer lugar, ahí está además la N, síganme. Seguir a Jesús para ser capacitados, ¿cuál es el propósito? Seguirlo. Si estoy cerca de Él, seré capacitado con poder, con autoridad. Me transformaré como el Señor prometió al famoso Pedro, serás pescador de hombres. Encontraremos descanso en Él porque Él invitó a todos los cargados a descansar en Él. Y le serviremos al seguirle. Y tendremos, como dice la palabra de Dios, la honra de su Padre. Ahora, lo que sigue, dijimos que estábamos en 3 planos. Este es el plano del Evangelio. Ahora vamos al plano de nuestra actualidad. O sea, está el plano del Evangelio, que dice el Evangelio del Discipulado. Si leemos las cartas de Pablo y de las que siguen, vemos la perspectiva en otra parte de la Biblia. Pero el tercer punto de comparación es en el mundo en que yo me muevo. Y ahí está contrastado, el término bíblico sería la puerta o el camino ancho y el camino angosto. Ahí está llamado, en términos más actual, la vida light y la vida sólida. Se contrastan. Y hoy vivimos en un mundo muy materialista, que la mayor propensión del hombre es al consumismo. ¿Cuánto viaje podemos hacer más? ¿Qué auto más último modelo? ¿Y qué mejor esto y qué mejor lo otro? Comprar y comprar, como pensando que eso satisface las necesidades íntimas de mi vida. No lo hacen. ¿Cuál es la perspectiva de la vida sólida, la que ofrece Jesús? Es lo espiritual por encima de lo material. Y lo espiritual sojuzgando, determinando con sus valores el movimiento de la vida material. Segunda característica, no son únicas, son algunas que he elegido, hedonismo. Hay una búsqueda incesante del placer. Claro, si yo te leo, como leí recién, Lucas 9, 23, donde dice que Jesús dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver con el placer? Allí es por supuesto, cuando uno ejecuta en obediencia ese desafío de Dios, siente una paz muy grande en el corazón. Pero el hombre busca una satisfacción solamente del momento. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Disfrutar y saborear la vida como Dios lo quiere. Dios no habla en la Biblia de felicidad, pero sí habla de vida abundante, que es sinónimo de vida plena. Y deriva de una vida sujeta a su señorío. Esta mañana decíamos esto, una regla para acordarse, y esto me sorprendí cuando lo investigué o lo leí. ¿Cuántas veces en la Biblia se llama a Jesús Señor? Se van a caer de espaldas. 747 veces. Se van a acordar del Boeing, ¿no? Una regla mnemotécnica. 747 veces el Señor llamó a acatar su señorío.
Vivimos la vida light permisiva, todo vale. Hoy decimos, hay personas que se casaron con la computadora, esto fue real. Hay familias de 3, de 4 y de, no sé, múltiple. Hay matrimonio, hablo, ¿eh? Hay personas que hicieron un casamiento solo, una mujer se hizo un casamiento solo, un festejo, una torta de boda, un vestido, y no había nadie al lado. Y vamos a seguir ampliando la locura porque esto sigue. Pero contrastando esto, tenemos que decir que el texto bíblico, la revelación de Dios, el todo vale es una gran mentira. Es un engaño. Es un engaño. El exagerado egoísmo, y esto también batallamos diariamente los cristianos, contrastado con usar la libertad para buscar la verdad. Es el negarse cada día y el servir a otros en amor. Y el desintegro de la familia es algo lamentable de hoy, expresión de la vida light. Y la vida sólida, la felicidad no es posible sin el amor auténtico. Ahí o felicidad pudo ser reemplazado por la vida plena, la que Dios quiere. Esta semana estaba también tratando de estudiar algo para el futuro sobre el libro de Tito. Tito es un discípulo de San Pablo, cuya carta está al final. Y me sorprendí porque alguien dice que Tito es el tanque Sherman. En la Segunda Guerra Mundial, el tanque Sherman que fabricaron los Estados Unidos era un tanque todoterreno que hubo ahí que se oponía, ¿no? Y entonces eligió San Pablo a Tito porque el lugar que le tocaba trabajar era terrible. Miren qué descripción tenía la sociedad de la isla. Él estaba en la isla de Creta, Tito, una pequeña isla del sur de Grecia. La gente de ahí era siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Con estos adjetivos, madre mía, estar en medio de esa gente. Así que bueno, en medio de eso, el Señor mandó a este hombre a hacer su luz. Ahora, la palabra compromiso, que era la anterior, la pantalla anterior, está contrastado. El compromiso era de los rabinos, pero Jesús no utilizó en sus desafíos el compromiso. La palabra real que va con el Evangelio es la palabra rendición. Uno dice, pero no son medias parecidas. Compromiso y rendición son totalmente diferentes, porque yo me comprometo a colaborar con el banco de alimentos, con tal causa, con lo otro. Y un día ya he sido suficiente tiempo que lo he hecho, retiro mi colaboración, retiro mi compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso lo determino yo. ¿Hasta dónde sigue? Y el Señor, la palabra que quiere entregarnos es rendición. Hay diferencias. En la rendición de mi vida ante la soberanía de Dios, estoy delegando la dirección de mi vida en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y está lleno de gracia. Contaba esta mañana, ustedes saben que durante siglos el Reino Unido, Inglaterra, fueron los dueños del mar y también de los corsarios y de los piratas. Bueno, esa parte. Y en una de las batallas que tuvo, porque bueno, Inglaterra peleó con todos, peleó con España, peleó con Francia, este es un relato verídico, el almirante Nelson, que fue muy famoso, había ganado la batalla. Y como los hombres de mar acostumbraban cuando se perdían las batallas, el almirante derrotado tenía que ir al barco insigne de la flota enemiga a presentar su rendición. Y dice que en este episodio, el almirante francés, que estaba derrotado, para evitar más muertes, sube al barco del almirante Nelson, todo con sus uniformes de gala, con sus brillos, y a su costado una tremenda espada. Y se dirigen los dos almirantes a encontrarse. Y el almirante francés extiende su mano, y Nelson no hace nada y dice, almirante, primero su espada. Eso que quería decir en la simbología de la guerra. Estás renunciando a tu autoridad porque estás siendo derrotado. Y esa es lo primero que Dios nos pide cuando llegamos ante Él. Si hay algo que ha perjudicado mi vida es cuando yo tomé las decisiones por mí mismo sin la consulta de Dios. Y cuando no conocía a Dios también hice cosas feas. Pero lo más lindo cuando uno embarca su vida con Jesús es que como ese almirante francés, está rindiéndose ante la autoridad suprema, rendidos a Él. Y está diciendo, estoy declinando a mi autosuficiencia,
y me rindo al Señor de Cristo. Ahora una cosa importante. Muchas veces uno luchamos, los cristianos, porque hemos abrazado a Cristo como Salvador y también como Señor. Pero eso cuando hay diferencias en nuestras vidas, a veces Jesús es Salvador, pero no ejerce el poderío y la autoridad del Señor. Y a veces decimos, he de hacer a Cristo Señor. Pero quiero decirte que no importa tu decisión, aunque es importante para vos, pero para Dios no, tan solo eso, porque Jesús ya es Señor, independientemente de mi respuesta ante su demanda de señorío. Dice la Biblia que cuando Pedro predicaba ante una multitud, a los cuales acusó de ser los que llevaron a Jesús a la cruz, era muy duro decir eso y hay que tener valentía, pero él estaba lleno del Señor y dijo ante esa multitud, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso todavía sigue vigente para todos nosotros. Y el último punto de hoy es que en qué diferían más los discípulos, las escuelas rabínicas de la escuela de discipulado que fundó Jesús, que era totalmente nueva y revolucionario. Y esto sí es tremendamente grande la diferencia. Diferían en la profundidad del compañerismo. ¿Por qué? Porque los rabinos, al ser, tengan en cuenta los detalles anteriores, era solamente, se buscaba un desarrollo intelectual, era circunstancial el vínculo, la relación era ahí vos y aquí yo. Sin embargo, destelló en Jesús el compañerismo que Él brindó a los suyos. Tanto es así que en su tiempo de despedida, en su sermón de despedida íntimo, llamado el aposento alto, en el capítulo 13 de Juan, dice del Señor que como había, 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, escuchen bien lo que dice después, los amó hasta el fin. Esa determinación de Jesús está presente aún para nosotros. Cualquier momento de dificultad que tengas y el día que debemos enfrentar nuestro valle de sombra de muerte, Jesús no va a ausentarse, porque Él dice que nos ha amado y la calidad de ese amor, y vinculado con la calidad de ese amor, es el término de ese amor. Y no tiene término, porque dice hasta el fin. Y eso es lo que Jesús propició a sus discípulos en esa escuela ambulante de 3 años y medio. Dijimos, el nombre me parece rimbombante de Jesús, un maestro peripatético, ¿no? Es un maestro que iba para aquí y para allá, y donde iba Jesús iban sus discípulos. Por eso, ¿qué beneficios trae el cuerpo? El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, somos su familia, también disfrutamos del compañerismo. A veces, lamentablemente, estamos con un mundo donde la agenda nuestra está exhausta, repleta, y tenemos que lamentablemente irnos rápido a veces a las reuniones, pero cuánto gozo cuando podemos pasar un poquito más de tiempo junto a los hermanos. Qué bien nos hace. Vamos en este último puntito, ver qué beneficios trae el compañerismo en el cuerpo. La primera cosa que trae es protección. Dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versos 2 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y fíjense el consejo, o sea, dice, no se desparramen, disfruten de la comunión. Y cuando estén permanentemente unidos unos al otro, dice verso 13, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, o sea, mientras hay tiempo que Dios nos dé, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que una de las funciones muy importantes que cumple el cuerpo de Cristo es que nos permite protegernos frente al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado produce cosas muy terribles. Primera cosa que produce en nosotros es el endurecimiento del corazón. Y a veces hemos visto personas que las cosas no han salido como ellos han pensado, su oración no ha sido respondida como ellos quieren, y entonces se cierra el corazón, dice, Dios no me ama, no es lo que yo esperaba, Dios me ha defraudado. Y yo quiero decirte que Dios no defrauda a nadie. Dice su palabra, el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Pero por qué se endurece el corazón?
por este mismo ensimismamiento que hay, este no negarnos a nosotros mismos, y un ejemplo bíblico. El rey David destellaba con su espontaneidad, su desapego a cualquier costumbre o ritualismo. Tenía una expresión de adoración a Dios que aún le valió comentarios negativos de otros. Pero un día cometió algo grave. Y entonces para tapar eso grave hizo algo más grave. Y para tapar eso más grave hizo otra cosa más grave. Y en definitiva, aquel que tenía una lozanía, una salubridad elocuente en su relación con Dios, se manchó y endureció su corazón. Y posiblemente, dicen los escritores, los comentaristas bíblicos, que durante un año mantuvo eso guardado en su corazón, esos actos viles, hasta que vino un profeta a hablarle de su adulterio, de su asesinato, y lo peor de todas esas cosas, amén, de todo eso, encubrir el pecado, cuando dice la Biblia que no lo podemos encubrir. Dios ve todo. Ya lo sabías, ¿verdad? Dios lo ve todo. Así que el pecado endurece el corazón. El pecado nos engaña porque no nos hace ver la realidad en la que estamos metidos. Y a veces pensamos que estamos en el mejor del fuego de Dios y estamos metidos dentro de un freezer donde se denota nuestra frialdad y nuestra dureza. ¿Recuerdan la iglesia del Apocalipsis, la Odisea? Ellos tenían una opinión muy buena de ellos mismos. Que tenemos esto, que tengo lo otro. Y cuando vio la opinión de Dios, le mandó una carta al Señor. Y dice, no, estás equivocado. Eres un desventurado, un ciego. Nada de lo que dices es verdad, porque el pecado nos engaña. Pero lo triste también es que el pecado también altera nuestra capacidad de razonar. Porque una de las cosas grandes que hace Dios cuando nos convertimos a Él es ayudarnos a razonar correctamente. Porque la mente bajo Cristo tiene el verdadero razonamiento que nos lleva a su palabra. Pero cuando el pecado interfiere otra vez, nos enferma. Y entonces luego tenemos que tratarnos la enfermedad y el pecado que le dio origen. Qué triste, ¿no? Así que protección el cuerpo. Y en la tarea, en el grupo, en el vínculo de estos lazos de discipulado, también se manifiesta la protección. Pero también se manifiesta el ánimo y el estímulo. El libro de Hebreos también, capítulo 10, ya terminando, versos 24 y 25, cuando ese famoso versículo que a veces se repite en algunos casos para martillar la cabeza de un creyente, cuando no viene mucho a la iglesia, cuando decimos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no decimos lo que sigue, decimos ese pedacito. Pero lo que sigue vale bien, porque dice, no hagamos esto, como algunos hacen, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice, ¿para qué? Verso 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos a ser estimulados, porque muchas veces cometemos el pecado de ser sabios a destiempo. O sea, cuando ya lo que debía ser de una manera, lo hice de otra manera. Y eso está equivocado y trae consecuencias. Y terminamos diciéndonos a nosotros mismos, no tendría que haber hecho ese negocio. No tendría que haberme puesto de novio con, o de novia con. No tendría que haber estudiado esto. No tendría que haberme juntado con este tipo de amigos. Por eso Dios quiere que seamos sabios a tiempo. Ahora, terminando estos últimos 3 o 4 minutos, ¿cómo podemos practicar parte de este ejercicio tan sano que es la comunión, el compañerismo, que este ida y vuelta, donde muchas veces yo necesito ser reconvenido por alguna actitud que he tenido equivocada, a un juicio anticipado que estuvo equivocado, y alguien con actitud amorosa, no con un martillo, no con un serrucho para cortar cabezas, sino con un gesto amoroso, acercarse. Por eso en esta semana una tarea práctica, porque a veces uno de los defectos de los pastores es que nos vamos por las nubes y no aterrizamos, pero fíjense las cosas prácticas. ¿De quién vos sabés que necesita hoy algo parecido a esto? Una visita. Alguien que hace tiempo que no ves, alguien que está pasando por una dificultad, necesita una mano amiga,
un rostro donde pueda abrazar y dar un beso, un saludo cariñoso. ¿Quién pensás que hoy necesita una llamada por teléfono? O vamos a ser más modernos, un WhatsApp, ¿no? Los viejitos también nos hemos ayornado. Un WhatsApp. Y a veces no nos damos cuenta del valor que tiene y que alguien se ocupe de nosotros. A veces yo escribo WhatsApp a muchos de ustedes y a veces no espero respuesta porque es avisar algo. Pero a veces hay hermanos que a lo mejor están en la soledad, que escriben gracias por esto, por lo otro, y uno dice, no lo hice hipócritamente mandarle el WhatsApp, pero qué bien le hizo a tal persona. Una ayuda especial a alguien que cayó en alguna trampa del enemigo. Alguien que necesita una total restauración. Alguien que esté solo. Ustedes saben que en todas las iglesias del mundo hay un porcentaje importante de personas que el único saludo afectuoso que reciben es el saludo que se da en el atrio del templo. La mayoría, las ciudades más grandes del mundo hoy día, el porcentaje hasta el 40%, gente vive sola. Y saben que los que viven solos viven menos tiempo. Y necesitan, alguien lo comparó esta semana, que vivir solo trae tanto efecto malo como una práctica mala de consumo de comida o no hacer ejercicio, algo parecido. Estemos junto al necesitado. Alguien que necesita trabajo. A veces, gracias a los hermanos que me dicen, porque yo veo que hay personas que me han pedido necesidad de trabajo y yo puedo colaborar diciéndole. Alguien a quien podamos mandar una tarjeta, prestar un libro o cualquier otra cosa. Y por último quiero leer una poesía muy cortita para finalizar, que es del siglo XIII. Me fui lejos, ¿eh? Hace 8 siglos que fue aquí. Algunos ya la conocen, pero nos viene bien recordarla. Dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde hay tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, porque esto es una oración, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando, se recibe. Olvidando, se encuentra. Perdonando, se es perdonado. Y muriendo, se resucita a la vida eterna. Que Dios nos bendiga entonces, para que, así como esa escuela de rabinos, que en algunos aspectos era nefasta, no por el contenido de lo que enseñaban porque era correcto, sino por las aplicaciones alocadas a que llegaban y los aditamentos que le daban a la ley de Dios. Que no reflotemos esa vieja escuela, que nos anotemos en la escuela del Señor, donde se transfiere vida, donde se recibe vida, donde se disfruta el compañerismo, donde se encolumna detrás de los requisitos sanos del discipulado, cuando el Señor dijo con toda claridad: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El desafío está abierto, porque Jesús decía a todos, a todos. Por eso nuestra procuración en el trabajo que Dios nos encomendó, no nos afanemos para que sea amplio, tiene que ser profundo. Y quiero decirte una cosa más, que hablemos de evangelismo, o sea, de compartir la fe, no se realiza el evangelismo por solo decirlo. Que estemos enfocados en la misión y hablando de ella, no determina que la misión se cumpla. Por eso si hay mucho de nosotros que tiene que ver con un simple asociamiento con ideas elementales de la fe, lo que Dios nos convoca es a practicarlas. Compartamos nuestra fe, busquemos a alguien que necesite mi compañía para que acompañarlo en el discipulado de su inicio y para que muchas cosas hermosas se produzcan. Si estoy lejos del modelo bíblico, Dios me espera que yo me arrepiente y vuelva al modelo. Porque comparado con el mío, el de Jesús es superlativo. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos,
Y reflexionemos en esta semana de qué manera nos encolumnamos en la tarea de Jesús. Oramos. Señor, gracias porque el ADN de la iglesia que tú fundaste, que partió de los evangelios en su idea y su concreción fue en el libro de los Hechos, podamos entender con claridad hacia dónde apuntaste en esta encomendación revolucionaria que dejaste. Señor, ayúdanos a tomar determinaciones sabias, a adoptarnos al modelo tuyo porque es el mejor, y que podamos ser una iglesia victoriosa, porque tú tienes una sola iglesia a la que se ha encomendado tu única misión y se hará en tus términos. Ayúdanos a conocerlos y a practicarlos. Bendito sea, Señor. Y danos una semana donde con nuestro testimonio y nuestras palabras seamos los discípulos fieles que tú esperas de nosotros. Lo decimos en el nombre más glorioso que está en esta tierra, el nombre de Jesús, que aún cubre los cielos. Amén.